Hola y bienvenidos a No Tienes Enemigos. Mi nombre es Diego y estoy encantado de que estés aquí. Perfecto. Así es que comencemos con la novena frase y dice así. Quien cree en sí mismo no necesita convencer a los demás. La cita es de Lao Tzu. Repetiré la frase nuevamente. Quien cree en sí mismo no necesita convencer a los demás. Así es que comenzamos. La cita atribuida a Lao Tzu encapsula una profunda reflexión sobre la confianza en uno mismo y la autenticidad personal. Una persona que tiene una fuerte confianza en sí misma y en sus capacidades no siente la necesidad de buscar la validación externa ni de convencer a los demás de su valor o sus opiniones. Esta autosuficiencia interna indica una estabilidad emocional y una claridad de propósito que trasciende la necesidad de aprobación externa. Desde una perspectiva filosófica, esta cita resuena con ideas de varias escuelas de pensamiento. Lao Tzu, el fundador del taoísmo, enfatiza la armonía con el Tao, que es el camino o la fuerza fundamental del universo. Creer en uno mismo, sin necesidad de convencer a otros, se alinea con la noción de seguir el propio camino en armonía con el Tao, que se refiere al orden natural del universo y del ser humano, sin preocuparse por las opiniones externas. También puede relacionarse con el existencialismo, que destaca la importancia de la autenticidad y de vivir de acuerdo con uno mismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre hablaron de la importancia de actuar conforme a la propia esencia, sin buscar la validación de otros. A su vez, los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio enseñaban la importancia de la autosuficiencia emocional y de no depender de la aprobación externa. La cita refleja esta autarquía y control interno. Desde el punto de vista psicológico, la cita tiene varias implicaciones. En primera instancia, una persona que cree en sí misma posee una alta autoestima. La autoestima es la valoración subjetiva que una persona tiene de sí misma y es fundamental para la salud mental y el bienestar emocional. Por otra parte, la autoconfianza, que es la creencia en las propias habilidades para enfrentar desafíos y alcanzar metas, elimina la necesidad de buscar la aprobación externa. Las personas con alta autoconfianza manejan mejor el estrés y la presión social. Asimismo, quien no necesita convencer a los demás muestra una independencia emocional, lo que significa que sus estados emocionales no dependen de la aceptación o rechazo de otras personas. Esta independencia es crucial para mantener relaciones saludables y evitar la codependencia. Albert Bandura propuso que la creencia en la propia capacidad para realizar tareas específicas, autoeficacia, es fundamental para la motivación y el logro. Una persona con alta autoeficacia no necesita la validación externa porque ya cree en su capacidad para lograr sus objetivos. En términos científicos, esta cita puede ser analizada desde varias perspectivas. Estudios han demostrado que la autoconfianza está asociada con la actividad en el área cerebral denominada como corteza prefrontal. La regulación emocional y la toma de decisiones están influenciadas por esta área, facilitando una mayor independencia de la opinión externa. Asimismo, se estudia cómo las creencias positivas sobre uno mismo contribuyen al bienestar general. La autoconfianza y la autoaceptación son componentes claves de una vida satisfactoria y plena. En resumen, la cita de Lao Tzu destaca la importancia de la autoconfianza y la independencia emocional, valores fundamentales para el desarrollo personal y el bienestar. Desde un punto de vista filosófico, subraya la autenticidad y el vivir conforme a los propios principios. Psicológicamente, resalta la relevancia de la autoestima y la autoeficacia. Científicamente, está respaldada por investigaciones sobre la neurobiología de la confianza y la salud mental. En lo personal, abrazar este conocimiento puede llevar a una vida más equilibrada y satisfactoria. Fomentar la autoconfianza y la independencia emocional no solo mejora la resiliencia propia, sino que también contribuye a la salud mental y emocional, permitiendo a las personas vivir de manera más auténtica y plena, sin la carga de la necesidad de aprobación externa. Eso sería todo el escrito. Repetiré la frase. Quien cree en sí mismo no necesita convencer a los demás. La cita es de Lao Tzu. Perfecto, así es que comencemos a describir un poquito todo este texto. Primeramente que nada quisiera compartir con ustedes la analogía del billete arrugado. Muchos yo creo que ya la saben, algunos no. Si yo tomo 100 pesos o 500 pesos, ¿sí? Y los agarro y los arrugo y luego los tiro al piso y los pisoteo y los lleno de mugre y de tierra
y luego los vuelvo a arrugar y lo tiro al piso y lo pateo. Al final del día, por más daño que haya recibido ese billete, va a seguir valiendo 500 pesos. Así es que por más daño que haya recibido ese billete, va a seguir siendo 500 pesos o 100 pesos. El valor no va a cambiar a pesar del daño que le querramos dar, ¿sí? Que le querramos adjudicar. Y esta analogía la comprendí a fondo cuando intenté desvalorizar a personas que fueron importantes en mi vida, ¿sí? Cuando a uno nos daña, normalmente la respuesta inmediata es desvalorizar aquellas cosas que son valiosas para uno, para tener cierta coherencia dentro de la mente, ¿sí? Porque hay veces que nos fallan y todo eso que teníamos en nuestra mente se cae o deja de valer. Así es que se tienen problemas existenciales en ese entonces. Así es que por más que yo tratara de desvalorizar a esas personas, al final del día, con el tiempo, eso nunca cambió, ¿sí? Mi enojo o mi tristeza o lo que yo estaba pasando se calmó y todo eso que la persona significaba para mí se, se mantuvo. Así es que es imposible desvalorizar algo, ¿sí? Es imposible quitarle el valor a algo que ya tiene un valor, ya sea en el mundo externo o dentro de nosotros mismos. Así es que, como ya comenté en el video pasado, he sido una persona que ha cometido muchos, muchos, muchos errores, pero trato de aprender de ellos, ¿sí? Y se dice que el humano solamente aprende de dos maneras, a la mala y a la más mala. Así es que trata de aprender a la mala, porque si no aprendemos van a llegar situaciones más extremas, más horribles, que de una manera u otra nos van a hacer entender lo que tenemos que entender, ¿sí? Suena a pleonasmo esto, pero así es la vida de extraña. Por otro lado, la definición de autarquía es el dominio de sí mismo, ¿sí? Se resume en esa palabra. El dominio de sí mismo es autarquía. Y dominarse a sí mismo significa tener un control sobre las emociones personales, ¿sí? Los deseos y a las acciones. Es ser el capitán de nuestro propio barco, incluso si está en medio de una tormenta, ¿sí? Incluso si algunas personas pasan por cuestiones negativas, desfavorables u horripilantes, sepan que si son el capitán de su barco, en algún punto todo va a mejorar, ¿sí? Así es que, número uno, que fue la lección anterior, ser responsable de todo, bueno y malo, pero trata de dirigirlo, trata de tener un control sobre eso. Y desde ahí vas a saber que muchas cosas pueden ser prevenibles, muchas cosas las te puedes adelantar a esos sucesos y tener una solución ya antes de que siquiera sucedan. Así es que hay que tener el dominio sobre sí mismo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra tener un dominio sobre sí mismo? Y no se trata de reprimir sentimientos o de hacerlos a un lado, de ignorarlos o de hacer como que no se sintieron, sino que es entenderlos y sentirlos y atravesarlos, ¿sí? No huir de ellos, simplemente dejar que, que se apoderen de nuestro sistema, por así decirlo, pero no hacer acción ante ello, ¿sí? Así estemos enojados, tristes, desconsolados. No actuar bajo esas emociones porque nublan la vista. Es como si yo tuviera un tipo de vidrio aquí y pienso que esa percepción es la correcta y no. La mayoría de veces las emociones nos nublan nuestro juicio verdadero. Por ejemplo, piensa en una situación en donde quieras reaccionar impulsivamente, pero decidiste tomar un respiro y actuar de otra manera, ya sea con un enojo, con alguna tentación. Entonces, desde ahí es el control. No vas a controlar tus emociones, no vas a poder evitar sentirlas, porque las emociones son como una retroalimentación de lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, son la manera en que el cuerpo nos avisa de situaciones tanto de peligro o situaciones enriquecedoras o situaciones que nos agradan, ¿sí? Para repetirlas. De eso se tratan las emociones. Todas las emociones te enseñan algo. Si te enoja algo, es importante observar por qué te enoja y saber cómo actuar de cierta manera. Lo mismo con lo que te pone triste, lo mismo con lo que te pone feliz, de
observarlo y desde ahí saber el por qué nos sucede en esto. Que vuelvo a lo mismo, en las siguientes frases de todo este compendio van a existir unas que van a hablar más a profundidad de esto, ¿sí? Que van a decirte un panorama un poco más amplio de toda esta cuestión que te estoy diciendo. Así es que abróchense sus cinturones, que esto apenas comienza. Así es que como conclusión, no significa no sentir, sino decidir qué hacer sin basarnos en cómo nos sentimos. Y aquí abro una pequeña pregunta para todos. ¿En qué áreas de tu vida podrías empezar a practicar más control sobre ti mismo? ¿Qué áreas necesitan que hagas ese cambio? ¿Qué áreas sientes tú que necesitas tener un mayor autodominio sobre ti mismo? Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque el equilibrio es la clave. La autoconfianza en exceso puede convertirse en narcisismo. Ojo ahí, ¿sí? Las personas que están excesivamente confiadas en sí mismo puede llegar a volverse algo patológico. ¿Por qué? Realmente he conocido personas que se les va de la mano esta autoconfianza y entran en un narcisismo en donde piensan que son invencibles, por ejemplo, que ni una bala los podría parar. Y eso es peligrosísimo. Es muy peligroso la autoconfianza en exceso. Así es que la verdadera autoconfianza no es gritar soy el mejor al mundo, sino tener una seguridad interna de que podemos aprender, mejorar, crecer sin necesidad de menospreciar a los otros. Esa es la verdadera seguridad interna, ¿sí? Cuando sabes que eres un humano, al igual que todos los que vivimos en esta tierra, y tenemos errores y tenemos virtudes, todos lo tenemos, ¿sí? Así que por más tonta que te parezca una persona, siempre, siempre, siempre va a tener algo que ofrecerte, toda la vida. Así es que por otro lado, la independencia emocional es de suma importancia. ¿A qué me refiero con independencia emocional? Significa que dentro de ese dominio personal es liberarte de esa aprobación o validación externa para poderte sentir bien contigo mismo. ¿En qué sentido? Muchas personas necesitan esta aceptación de los demás o esta palmadita en la espalda para sentirnos bien. Y lo ves mucho entre amigos. Entre amigos suceden muchas estas cámaras de eco en donde vamos hacia estas personas para obtener una validación incluso de actitudes que sabemos que son negativas, ¿sí? Normalmente nos juntamos o nos rodeamos de personas que validan o justifican la vida que llevamos, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Hay que tener esta independencia emocional para poder saber quiénes somos nosotros mismos y desde ahí estar bien con ello. Simple y sencillamente. Que nadie pueda afectar nuestro estado emocional porque tenemos esa seguridad de saber lo que valemos. Hay que aprender a estar en paz consigo mismo, incluso si en otros no entienden tus decisiones o caminos. Eso es muy importante. Se da mucho entre familias, ¿sí? Que existen integrantes de la familia que llevan otro rumbo, llevan otro sentido de vida. Y hay veces que esas personas no comprendemos esas decisiones o caminos que quieren llevar, pero cada quien lleva su propia vida a la manera en que la quiere llevar. Así es que es personal todas estas cuestiones de decisión y debemos respetar a las personas a nuestro alrededor, en sus decisiones, en lo que quieren y en lo que no quieren, porque cada uno es diferente en niveles que ni siquiera nos imaginamos. Con esto voy a abrir una pregunta ya final. Y es, ¿qué tan a menudo permites que las opiniones de los demás afecten cómo te sientes contigo mismo? ¿Y qué pequeño paso podrías dar hoy para acercarte a esa versión de ti mismo que no solo controla su vida, sino que también la dirige hacia lo que realmente importa? Escríbanmelo aquí en los comentarios para saber cuál es su punto de vista de este tema. Yo creo que con eso me despido. Eso sería todo. Así es que ahí están las redes, ahí está la información, ahí está el contenido. Si les sirve, qué perfecto. Bienvenidos si son nuevos en este canal. Nexonosis. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí.